la dolarización oficial. En realidad, quienes hacemos o generamos, digámoslo así, políticas públicas, tenemos que ser absolutamente claros, esencialmente, en para qué o qué buscamos con esas políticas públicas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en el para qué, la dolarización, sobre todo para el caso del Ecuador, de la República del Ecuador, que implementó un proceso de dolarización oficial allá en enero del año 2000, ¿verdad? Sí es bueno generar una especie, digámoslo así, de evaluación, ¿verdad? Y esta evaluación es pertinente, sobre todo porque ya tenemos un recorrido interesante, ¿verdad? Un recorrido importante que significan 18 años, ¿verdad? 18 años en el cual ha estado plenamente vigente el sistema de dolarización oficial en la economía ecuatoriana. De entrada, ¿verdad? De entrada, seguramente la pregunta que ustedes se hacen es: ¿qué ofrece este sistema monetario, verdad? ¿Cuál es el ofrecimiento? El ofrecimiento claro de este sistema monetario, ¿verdad? De este sistema monetario. Pero claro, no solamente debemos mantenernos en el terreno del ofrecimiento, sino en el terreno del cumplimiento del ofrecimiento, ¿verdad? Sí, del cumplimiento del ofrecimiento. Porque claramente, desde la academia, desde la técnica económica, no podemos ser demagógicos, ¿verdad? Han visto los políticos latinoamericanos que generan una baratija de ofrecimientos, ¿verdad? Y precisamente por eso tienen esa característica particular y peculiar de demagogos, ¿verdad? Demagogos. ¿Qué significa aquello? Significa básicamente que muchos de esos ofrecimientos ni siquiera son viables en su cumplimiento, ¿verdad? Ni siquiera son viables en su cumplimiento. Y muchos de esos ofrecimientos tienen un solo objetivo: conquistar votos, ¿verdad? En la técnica económica, en la política económica clara, y sobre todo desde la academia, tenemos que ver si el ofrecimiento de un sistema monetario tiene al menos algún cumplimiento, ¿verdad? Al menos algún cumplimiento. Y claro, una de las alternativas para ver si hay o no hay cumplimiento es haciendo una evaluación de cómo, por ejemplo, le ha ido a una nación como el Ecuador con antecedentes penosos, ¿verdad? Los 20 años anteriores, como habíamos visto, habían sido desastrosos para la economía nacional, para la población ecuatoriana. Entonces, veamos qué nos ofrecía la dolarización al comienzo y qué de aquello, ¿no es cierto?, ha ido cumpliendo o se cumplió más o menos rápido, ¿verdad? El principal problema, por ejemplo, para el caso del Ecuador, era la inflación que amenazaba en convertirse en hiperinflación, con consecuencias aún más devastadoras sobre la economía nacional, sobre el aumento de la pobreza, sobre la disminución del empleo, sobre la desestructuración económica, etc. Entonces, uno de los principales problemas que tenía la economía ecuatoriana y que tienen muchas economías ecuatorianas son la inflación y la amenaza de la hiperinflación. La otra amenaza es el riesgo cambiario, ¿verdad? El riesgo cambiario. Sobre todo para el caso del Ecuador, voy a usar una palabra que no se usa en la academia y en la teoría económica convencional. Y en el caso del Ecuador estaban las hiperdevaluaciones,
¿verdad?, devaluación. La variación del tipo de cambio en 3 dígitos, y a veces en 3 dígitos altos, ¿verdad? Estos elementos, ¿no es cierto? Estos elementos constituían, digámoslo así, constituían la base del problema general, esto es, del problema macroeconómico completo. ¿Quiénes planteábamos en su momento la dolarización? La planteábamos con toda claridad, esencialmente en su porqué, ¿verdad?, en su cómo, pero también en su para qué, en buscar, ¿verdad?, o en determinar claramente cuál era el objetivo. Y el objetivo, evidentemente, era derrotar la inflación. El objetivo era, evidentemente, eliminar el riesgo cambiario. Y ustedes se preguntarán, ¿puede la dolarización oficial derrotar la inflación que amenaza en ser hiperinflación? Sin duda que puede. ¿Por qué? Porque esta inflación, ¿verdad?, por ejemplo, para el caso ecuatoriano y para el caso latinoamericano, se debe fundamentalmente a las emisiones inorgánicas de moneda nacional, ¿verdad?, de moneda nacional, a la fábrica de hacer billetes en que se convierten los bancos centrales, ¿verdad?, y de poner esos billetes en circulación, estas emisiones inorgánicas de moneda nacional, para las cosas que sean, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, en primer lugar, para el salvataje bancario, así se llamó en el país, pongámoslo entre comillas, para el salvataje bancario. ¿Qué significaba básicamente el salvataje bancario en el Ecuador? Significaba préstamos ilimitados. Fíjense ustedes, y ahí vamos a subrayar la palabra ilimitados, sin límite, préstamos ilimitados de solvencia y liquidez. ¿A quién? A la banca quebrada, a la banca que había quebrado, ¿cierto? Los bancos habían recibido depósitos, esos depósitos se habían otorgado en préstamos incobrables. Para devolver esos depósitos se recurría al prestamista de última instancia, que de manera antitécnica era el Banco Central, para la solvencia, para devolver a los depositantes una cantidad ilimitada de dinero. Pero también, obviamente, las emisiones inorgánicas normalmente están para financiar los excesos del gasto público, sobre todo de un gasto público corriente, de un gasto público que mucho se ve en corrupción. Miren ustedes, estas emisiones inorgánicas, ¿verdad?, de moneda nacional, eran las que, como combustible al fuego, alimentaban la llama de la inflación. ¿Sí? Es más, en el caso del Ecuador, en el caso de muchos países, ¿verdad?, estas emisiones inorgánicas se producían por las propias devaluaciones de la moneda nacional. Devaluaciones de la moneda nacional, que tenían como objetivo finalmente financiar al presupuesto general del Estado. Y esto es claro. Por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo. Supongamos que al Ecuador, que al Estado ecuatoriano les llegaba, digámoslo así, $25 por un barril de petróleo que vendía en el extranjero. En el Ecuador el petróleo es estatal.
estos $25, digámoslo así, que en un primer momento el tipo de cambio era de 100 sucres por dólar, ¿no es cierto? Lo que significaba que el Banco Central le entregaba al Estado 2.500 sucres por cada barril vendido. Pero como el Estado necesitaba más plata, con un gasto público creciente, digámoslo así, entonces la solución era devaluar la moneda a 200 sucres por dólar, con lo cual al Estado se le entregaba 5.000 sucres en lugar de 2.500. ¿De dónde salían esos 2.500 adicionales? Esos 2.500 adicionales salían, sin duda, de la emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central, que incrementaban la cantidad monetaria y que provocaban inmediata inflación. Pero si bien es cierto, estas devaluaciones no solo que incrementaban indebidamente la cantidad de dinero, sino que estas devaluaciones generaban encarecimientos de la producción, y en el país se generaba adicionalmente un crecimiento de los precios vía costos, vía elevación de costos generados esencialmente por la devaluación. Aquí hemos explicado con claridad, si una tonelada de trigo, digámoslo así, valía $100, ¿no es cierto? Al tipo de cambio señalado de 100 sucres, el tipo de cambio señalado de 100 sucres por dólar, la tonelada de trigo, al que importaba trigo para producir harina y producir pan, le salía costando en moneda local 10.000 sucres, lo que significaba, por ejemplo, que con este trigo se podría hacer un pan con un valor de un sucre. Como se venía la devaluación y se ponía a 200 sucres por dólar, la tonelada de trigo terminaba valiendo 20.000 sucres y el pan 2 sucres. Los precios subían por las devaluaciones. En un país tan dependiente como el Ecuador y como es América Latina en general, de importaciones de maquinarias, de equipos, de insumos, de materias primas, las devaluaciones son fundamentalmente inflacionarias. Un crecimiento en el tipo de cambio nominal, que voy a llamar renta, siempre provoca inmediatamente un crecimiento de los precios. Pero para mantener, digamos así, equilibrado el tipo de cambio real, este crecimiento de los precios incita a una nueva devaluación. Lo cierto es que ¿qué ofrecía la dolarización? La dolarización ofrecía algo claro. ¿El fin de qué? El fin de las emisiones inorgánicas del Banco Central, principal causa de la inflación. Es clarísimo, fíjense ustedes, quienes propusimos la dolarización en el Ecuador, teníamos eso muy claro. Uno de los problemas centrales era la inflación causada por la emisión inorgánica. Si nosotros le quitamos al Banco Central esa posibilidad, quitamos la fuente misma de la inflación. O sea, quitamos el combustible que azuza el fuego de la inflación. Ustedes evidentemente preguntarán, ¿y eso ha ocurrido? ¿Ha ocurrido en el Ecuador? O sea, con la dolarización se derrotó la inflación. Prácticamente sí. Evidentemente había una distorsión de precios relativos al comienzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las devaluaciones habían caminado mucho más rápido que la inflación y había una recalibración de precios relativos. Pero el Ecuador, por ejemplo, ya para el 2002 tenía ya una inflación de un dígito, y eso no cambió más.
Es más, para el año 2018 se prevé una inflación cercana al 0%, o sea, una variación nula de los precios. Más bien, en este momento, nuestro problema, por llamarlo así, es una pequeña deflación, ¿verdad? Me parece que en el 2017 concluimos una deflación o con una inflación negativa del menos 0.1%, ¿verdad? Cercano al 0%. Evidentemente, retirada la posibilidad de emitir dinero, ¿sí?, la inflación en los países que se dolarizan, y esto es importante sobre todo para las personas que están fuera del Ecuador, que están en otras naciones latinoamericanas y que tienen como principal problema, ¿qué cosa? Como principal problema la inflación. La manera idónea, óptima, pronta de alcanzar una inflación parecida a la internacional, una inflación de dígitos menor al 2%, es a través de la eliminación, y eso es importante, la eliminación de la posibilidad de que el Banco Central emita dinero de manera inorgánica. Por ejemplo, si en verdad el gobierno argentino quisiera derrotar a la inflación, la alternativa inmediata es eliminar al peso argentino y reemplazarla por el dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además Argentina está dolarizada en más del 90% desde hace décadas. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con Venezuela, una vez que se restaure la democracia en esa nación, donde la política económica tenga como objetivo no el mantenimiento en el poder de un grupo armado, sino que la política económica tenga como objetivo la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. ¿Qué es lo que debería ser, verdad? ¿Qué es lo que debería ser como política económica? Y claro, esto se ve, digámoslo así, convalidado, esta inflación de un dígito se ve convalidado porque con la dolarización se elimina el riesgo cambiario que alimenta la inflación directamente. En el caso del Ecuador se eliminó, ¿qué cosa? Se eliminan las devaluaciones directamente, ¿verdad? Que para el caso del país eran las dos, la inflación y la devaluación, las fuentes fundamentales de los desequilibrios macroeconómicos. Muchos de ustedes me dirán, ¿y qué pasa con las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Qué pasa con las fluctuaciones? El dólar se aprecia, se deprecia, ¿cómo se afecta a la economía nacional? En realidad, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, y si ustedes trazan una línea 2000-2018, el dólar en realidad ha perdido valor constantemente frente al euro, por ejemplo. Y eso ha permitido que la economía ecuatoriana, entre comillas, gane cierta competitividad por la debilidad, digámoslo así, del euro, del dólar frente a una moneda dura como el euro. Pero evidentemente hay que ver todo el periodo, porque si uno ve el 2008, cuando el dólar estaba lo más depreciado, y compara con el 2018, entonces ahí ve, en cambio, apreciación del dólar. Hay que ver todo el periodo, 2000-2018, y ustedes observarán que el euro sigue depreciado frente al euro, por ejemplo. Pero claro, no son las devaluaciones espectaculares que tenía el Sucre anteriormente. Estos dos elementos, el haber eliminado la inflación
derrotado la inflación y haber eliminado el riesgo cambiario, provocó en el Ecuador una pronta estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria, que durante mucho tiempo se tradujo en lo que los economistas denominamos estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Estabilidad macroeconómica. Aquello es importante para la América Latina. Y cómo no para el Ecuador. Para el Ecuador fue el elemento esencial del comportamiento de la economía durante los siguientes 18 años. Uno tiene que decir con toda claridad, si uno ve los datos, ¿verdad? La dolarización cumplió plenamente sus objetivos monetarios. Es más, en el camino descubrimos, ¿verdad?, que la dolarización es un sistema extremo de dinero endógeno. ¿Sí? De dinero endógeno. Sobre eso nos vamos a referir con bastante atención la próxima vez. Pero adelantamos algo, ¿verdad? ¿Qué significa aquello? Significa fundamentalmente que la cantidad total de dinero en el Ecuador se llama M2. Esto es, las llamadas especies monetarias en circulación, ¿verdad? O lo que es lo mismo, los billetes más las monedas. Los billetes más las monedas. Los depósitos en cuenta corriente. Los depósitos de cuenta corriente. Y, ¿verdad?, los depósitos de ahorro y plazo. Que para nosotros es, digámoslo así, la cantidad total de dinero, ¿verdad? Este M2 está en función de la actividad económica. Entonces, si esto es así, el crecimiento de la cantidad de dinero no puede ser inflacionario. La variación en la cantidad de dinero no puede generar inflación. ¿Por qué? Porque corresponde directamente a variaciones en ¿qué? A variaciones en la producción. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Politécnica, hemos desarrollado varios estudios al respecto y con la ayuda de robustos modelos econométricos hemos demostrado que efectivamente en el caso del Ecuador la cantidad de dinero depende de la actividad económica. Esto refuerza el hecho de que evidentemente con dolarización se tiene una inflación de un dígito parecida o menor a la inflación internacional. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero no depende de la voluntad de la autoridad monetaria o del Banco Central, depende esencialmente de la actividad económica. Evidentemente, y esto es bien importante, como hemos señalado, la dolarización significa la eliminación de la moneda nacional. Entonces desaparece la posibilidad de jugar ¿con qué? De jugar con el tipo de cambio. La moneda de los países con dolarización oficial es el dólar de los Estados Unidos, sobre la cual nosotros no tenemos ninguna
potestad. ¿Por qué? Porque la dolarización no significa una unidad monetaria con los Estados Unidos, ¿verdad? No somos parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen ningún compromiso con los países dolarizados. Por ejemplo, con el Ecuador no tiene establecido ningún acuerdo monetario. Esto quizás es importante dejar señalado. La dolarización en el Ecuador, nuestra dolarización, la dolarización del Ecuador es totalmente unilateral. ¿Qué significa que es totalmente unilateral? Que nosotros, los ecuatorianos, por nuestra cuenta y riesgo, en enero del año 2000, decidimos eliminar la moneda nacional y reemplazarla con el dólar de los Estados Unidos. Entonces, es una dolarización totalmente unilateral. Es unilateral, digámoslo así. Este elemento es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque significa fundamentalmente que nosotros no podemos recurrir de manera alguna al país emisor de la moneda. ¿Sí? Y nuestro sistema monetario depende fundamentalmente de cómo le vaya a la actividad económica interna. La dolarización se necesita, y lo vamos a ver más adelante, una balanza de pagos positiva. Esto es un error, esto es falso. Todo lo contrario, ni siquiera necesitamos ver el saldo de la balanza de pagos para entender, como veremos más adelante, la evolución de la cantidad de dinero. Pero bueno, esta estabilidad macroeconómica, sí, generada por la dolarización, obviamente esta estabilidad macroeconómica generada por la dolarización, por el sistema monetario, esto hay que recalcar, esta estabilidad macroeconómica generada por el sistema monetario redunda en crecimientos muy positivos de la inversión real, Lo importante es que esta estabilidad macroeconómica, que parte de esta estabilidad monetaria, sea coadyuvada, ¿verdad? Tenga, digámoslo así, apoyos, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Con la estabilidad fiscal y con la estabilidad comercial, ¿verdad? Esto sería lo ideal, ¿verdad? La estabilidad monetaria alcanzada, la entrada en el caso del Ecuador, provocó estabilidad macroeconómica que redundó en crecimientos de la inversión real y provocó incrementos sustantivos y sustanciales del Producto Interno Bruto. Para darles datos, en el año 2000, ¿verdad?, el PIB corriente en dólares, alcanzaba un poquito más de los 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Por ejemplo, para el 2014 ya superaba los 100.000 millones de dólares. ¿Sí? En términos corrientes. En términos reales, también el crecimiento fue sostenido, permanente, en el tiempo, en cantidades, al menos hasta entre el 2000 y el 2014. ¿Sí?
¿A qué se debe ese crecimiento económico? Se debe sobre todo a qué? A la estabilidad macroeconómica generada por el sistema monetario, ¿verdad?, que activó la inversión real. Pero, ¿verdad?, este crecimiento económico empezó a detenerse ya en el año 2015, ¿sí? Ya en el año 2015 empezó a detenerse. En el 2016 ya hubo un decrecimiento del PIB y en el 2017 hubo una ligera recuperación. Pero que 2015, 2016, 2017 e inclusive el año 2018 todavía son años de estancamiento económico. Y a este estancamiento económico le han ido acompañados problemas fiscales y problemas comerciales. ¿Será culpa de la dolarización estos eventos ocurridos a partir del año 2015? Lo cierto es que no, para nada. Desde el 2015 lo que el Ecuador ha tenido es sobre todo, ¿qué cosa? Estabilidad monetaria, pero ha desaparecido, ¿verdad?, en general la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Por efectos del mal holandés, o de la enfermedad holandesa que empezó a vivir el Ecuador. ¿Debido a qué? Debido al auge en los precios del petróleo. ¿Verdad? Los cuales se dispararon. Fíjense ustedes, sobre todo en los primeros años de la segunda década de este siglo, 2010, 2009, 2011, el precio del petróleo superaba los $100 el barril. Superaba los $100 el barril. Este auge de precios, de nuevo, fue mal utilizado, como cuando descubrimos petróleo allá en la década de los 70. Este auge de precios incentivó al efecto gasto, sobre todo desde el sector gubernamental. Este efecto gasto, por los grandes recursos que recibía el Estado Nacional, ¿verdad?, de nuevo desestructuró la economía. Y lo más grave, que cuando los precios del petróleo empezaron a contraerse, el Estado, para mantener esos niveles de gasto, recurrió a un incremento de los impuestos, sobre todo de los impuestos al comercio exterior, ¿verdad?, y a un rapidísimo endeudamiento. Para darles datos que de alguna manera podrían asustarles, en el año 2009 la deuda era más o menos 11.000 millones de dólares. Para el año 2017 esta deuda se acercaba a los 60.000 millones de dólares. O sea, en poquitos años la deuda se multiplicó por 6 en el caso del Ecuador. La pregunta es, ¿por qué creció tanto la deuda? Esencialmente para mantener el efecto gasto
del auge. Este proceso de endeudamiento, esta variación constante de los impuestos, nos lleva a decir que el Ecuador ha perdido, por ejemplo, la estabilidad fiscal. No existe. Y obviamente, con la caída del precio del petróleo, principal producto de exportación, se vino abajo también, ¿qué cosa? La estabilidad comercial del Ecuador. A más de que todos los impuestos al comercio exterior, lo único que provocaron fue aumentos de los ingresos fiscales, porque en general provocaron disminución de la producción, disminución del empleo y aumento de los precios.